El avión estaba completamente lleno cuando le pidieron que se levantara de su asiento VIP. No hubo explicación clara, solo miradas incómodas y una sonrisa tensa que intentaba disfrazar la incomodidad. Ella había pagado ese lugar. Tenía el boleto en la mano. Aún así, alguien decidió que no pertenecía allí. Algunos pasajeros bajaron la mirada. Otros observaron en silencio, como si aquello fuera normal. Como si fuera lógico que una mujer negra tuviera que ceder su asiento para alguien más adecuado. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que aquella decisión, aparentemente pequeña, estaba a punto de cambiar el destino de todos en ese vuelo. Porque no era solo un asiento, era respeto, era dignidad, era poder. Y cuando descubrieron quién era realmente esa mujer, ya era demasiado tarde para retractarse. La pregunta es, ¿cuántas veces creemos saber quién tiene el poder solo por el color de su piel? Antes de ese vuelo, su vida era el resultado de años de disciplina silenciosa. Había aprendido desde joven que, para algunas personas, tendría que trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Aún así, nunca permitió que eso definiera sus límites. Era una mujer acostumbrada a entrar en salas donde pocos esperaban verla. Siempre elegante, siempre firme, siempre preparada. Su agenda estaba llena de reuniones, decisiones estratégicas y responsabilidades que afectaban a miles de empleados. Sin embargo, fuera de esos espacios corporativos, el mundo seguía mirándola primero por su piel y después por su posición. Ese día no era diferente. Había terminado una serie de compromisos importantes y regresaba a casa tras una semana agotadora. Eligió un asiento VIP porque valoraba la tranquilidad y el espacio para pensar. Necesitaba esos momentos de silencio entre un aeropuerto y otro. Mientras caminaba por la terminal, algunas miradas se detenían más de lo necesario. No era algo nuevo. Estaba acostumbrada a ese juicio silencioso que precede a las suposiciones. Aún así, respiró hondo y continuó. Se sentó en su lugar asignado, colocó su bolso con calma y miró por la ventana. Todo parecía rutinario, pero en cuestión de minutos, una simple petición convertiría ese vuelo común en un recordatorio doloroso de que, para algunos, el éxito no borra el prejuicio. Lo que estaba a punto de suceder no solo pondría a prueba su paciencia, sino también la conciencia de todos a bordo. El avión aún no había despegado cuando la primera azafata se acercó a su asiento. La sonrisa en su rostro parecía ensayada, frágil. Se inclinó ligeramente y con voz baja le pidió que verificara su boleto. Ella lo entregó sin resistencia. Lo había hecho muchas veces antes. No era la primera vez que alguien dudaba. La azafata revisó el pase una vez, luego otra. Sus ojos buscaron algo que justificara la duda. No encontró nada. Aún así, no se fue. Segundos después, llegó un supervisor, más serio, más rígido. Le explicó que había ocurrido una confusión con los asientos VIP, que quizá estaría más cómoda en otra sección, más atrás, mucho más atrás. Alrededor, los pasajeros comenzaron a prestar atención. Algunos fingían leer, otros observaban abiertamente. La tensión se filtraba en el aire como electricidad estática antes de una tormenta. Ella volvió a mostrar su boleto. Asiento confirmado, pagado en su totalidad, sin errores. El supervisor insistió. Dijo que un pasajero frecuente necesitaba ese lugar, que era importante para la compañía. La palabra importante quedó flotando en el aire, pesada, cargada de significado, y entonces lo vio. Un hombre blanco, traje impecable, reloj brillante, esperando en el pasillo con expresión de impaciencia. No miraba el número del asiento, la miraba a ella, como si su presencia fuera el verdadero problema. El murmullo creció. El supervisor bajó la voz, pero su tono cambió. Ya no era una petición amable, era presión.
Sugirió que cooperar evitaría una situación incómoda. Sugirió que sería lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Ella sintió esa frase como un eco de muchas otras experiencias. Reuniones donde su opinión fue ignorada hasta que alguien más la repitió. Restaurantes donde asumieron que no podía pagar la cuenta. Eventos exclusivos donde le pidieron credenciales que nadie más tuvo que mostrar. Pero esta vez era distinto. Estaba atrapada a miles de metros del suelo, rodeada de desconocidos que decidían en silencio si merecía estar allí. El hombre del pasillo dio un paso adelante. El supervisor le aseguró que estaban resolviendo el inconveniente. Inconveniente. Esa palabra la atravesó. No era un error técnico, no era sobre logística, era sobre percepción, sobre quién parecía pertenecer en primera clase y quién no. Una segunda azafata apareció con una nueva tarjeta de embarque en la mano. Un asiento en clase económica. Lo colocó sobre la mesita plegable como si fuera un simple intercambio. El corazón le latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. Sentía las miradas clavadas en su espalda. Algunos pasajeros comenzaban a grabar discretamente con sus teléfonos. Otros negaban con la cabeza, pero nadie intervenía. El supervisor perdió la paciencia. Le advirtió que el vuelo no podía retrasarse por una negativa, que debía pensar en los demás pasajeros, pensar en los demás, como si defender su derecho fuera egoísmo, como si su dignidad fuera negociable. El silencio se volvió insoportable. Incluso el hombre del traje parecía incómodo ahora, aunque no retrocedía. Esperaba que cediera. Todos esperaban que cediera. Y en ese momento, mientras el avión comenzaba a cerrar sus puertas y la presión aumentaba, ella tomó una decisión que ninguno de ellos anticipó. No levantó la voz, no discutió. Simplemente sostuvo la mirada del supervisor con una calma que desarmaba. Porque lo que ellos no sabían era que cada palabra, cada gesto, cada intento de desplazarla estaba siendo observado con más atención de la que podían imaginar. Y cuando finalmente habló, no fue para defender su asiento. Fue para cambiar el rumbo de ese vuelo para siempre. El supervisor dio un paso más cerca, invadiendo su espacio, como si la presión física pudiera obligarla a rendirse. El murmullo en la cabina ya no era discreto. Era evidente. El vuelo estaba detenido por una sola razón. Ella no se movía. La segunda tarjeta de embarque seguía sobre la mesita, esperando ser aceptada como una orden silenciosa. Entonces, el capitán salió de la cabina, alertado por la demora. Observó la escena. El pasajero impaciente, el supervisor tenso, la mujer firme en su asiento VIP. Pidió una explicación rápida. El supervisor habló de un malentendido operativo, de una reubicación necesaria. Ella finalmente se puso de pie. No para irse. Se levantó con una calma que cortó el aire. Sacó su teléfono, abrió un correo electrónico y lo sostuvo frente al supervisor. Su voz no fue alta, pero sí clara, precisa, imposible de ignorar. En la pantalla aparecía su nombre completo, acompañado de un título que dejó sin color el rostro del supervisor. Presidenta ejecutiva, directora general, la máxima autoridad de la aerolínea. El silencio fue inmediato, pesado, absoluto. El hombre del traje retrocedió un paso. La azafata bajó la mirada. El supervisor intentó hablar, pero las palabras no salían. Todo lo que había sido firmeza se transformó en miedo. Ella no necesitó gritar, no necesitó humillar. Solo preguntó, con una serenidad devastadora, si esa era la política oficial de la compañía. Desplazar a pasajeros según cómo lucen. Algunos teléfonos dejaron de grabar. Otros comenzaron de nuevo, esta vez con otra perspectiva. El capitán comprendió en segundos la magnitud de lo ocurrido. No era un simple error. Era un reflejo de algo más profundo, más oscuro, incrustado en la cultura que él representaba.
La mujer volvió a sentarse en su asiento VIP, no como una pasajera cualquiera, como la persona que tenía el poder de decidir el futuro de todos los presentes. Y mientras el avión finalmente comenzaba a rodar hacia la pista, una verdad quedó suspendida en el aire. El mayor error de ese día no fue pedirle que se moviera, fue asumir que no tenía el poder para quedarse. El vuelo llegó a su destino en un silencio incómodo. No hubo aplausos, no hubo disculpas públicas en ese momento, pero algo había cambiado. El supervisor fue retirado discretamente antes de que el avión volviera a despegar esa misma noche. Días después, se inició una investigación interna que sacudió los cimientos de la compañía. Ella continuó con su agenda, con la misma elegancia de siempre. Pero por dentro, la herida era real. No importaba el cargo, el éxito o el poder. En cuestión de segundos, había sido reducida a un estereotipo. Y esa es la parte que más pesa. Si eso le ocurre a quien dirige la empresa, ¿qué sucede con quienes no tienen ese título que los respalde? Porque esta historia no trata solo de un asiento VIP, trata de las suposiciones que hacemos, de los prejuicios que normalizamos, de las veces que el silencio se convierte en complicidad. El racismo no siempre grita, a veces susurra en decisiones operativas, en miradas, en dudas injustificadas. La verdadera pregunta es, cuando presencies algo así, ¿mirarás hacia otro lado o decidirás quedarte firme en tu asiento?